Qué grande, Ale, de verdad. Muy buena clase. Qué buenas 60 preguntas. Y sí, chicos, ahí ya como se han podido dar cuenta, hay algunos temas de que siempre se repiten, como sobre la eucariota, en anatomía viene más sistema endocrino. Eh, si no tienes, si no es medio de locos. Y sí, muy buena clase, Ale, de verdad. Creo que la hemos sabido aprovechar muy bien todos. Ujú. Para convertirnos en futuros cachimbos. Ya, a ver, entonces, bueno, conmigo vamos a resolver 20 preguntas de química, 17 son del 2021 y 2022, y las tres restantes son de la presa San Marcos, de los últimos exámenes que han habido. Entonces, voy a compartir pantalla y comenzamos a resolver de una. Ya, creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Go base 23. Sí, listo. Listo, chicos. Entonces, a ver, comenzamos a resolver. Esta es una pregunta de 2021 que es del tema estequiometría. Este es un tema fijazo de que siempre viene en los exámenes. Eso se los aseguro. Siempre va a venir. Entonces, a ver, les doy unos... Bueno, les doy un minuto para que lo puedan resolver y ya me lanzan su clave. Sí. Mientras tanto lo voy leyendo. Dice, el dióxido de cloro es un gas que se forma al hacer reaccionar soluciones acuosas de clorato de sodio y ácido clorhídrico. Al ocurrir la siguiente reacción, ¿cuántas moles de dióxido de cloro se producen a partir de 10,65 gramos de clorato de sodio? Y nos dan toda esa ecuación. Y tenemos una tablita en la que están los datos de los elementos que están ahí presentes y y también la masa, ¿no? Que está en números. Está en número. Entonces, ya saben, prácticamente ahí lo que tienen que hacer es regla de tres simple. A ver, entonces tenemos por acá. Nos mencionan el dióxido de cloro y el clorato de sodio. Entonces vamos a tener que trabajar con este compuesto de aquí, el clorato de sodio y el dióxido de cloro que está aquí presente. Ujú. Ni bien tengan su respuesta, la ponen en el chat. No interesa si se equivocan. Estamos aquí para aprender. Ujú. Entonces, recuerden, si nos mencionan solamente estos dos compuestos, pues solamente vamos a trabajar con estos dos. Ya no es necesario escribir toda la reacción. 5 moles de clorato de sodio. Y aquí 6 moles de dióxido de cloro. Ya está. Entonces, ya tenemos esto y también nos dan los datos de las masas. Entonces, colocamos por aquí 5 moles por, bueno, en el caso del sodio sería 23 más 35,5 más, bueno, aquí hay un 3, ¿no? 3 por 16, 48. Y en el caso del óxido de cloro, del dióxido de cloro, tenemos 6 moles de este compuesto. ¿Cuál sería? Bueno, que nos piden primero. ¿Cuántas moles de dióxido de cloro? Ah, ya. Entonces, si nos piden moles, solamente lo dejamos así. 6 moles. Ya no tenemos que hacerle más. Luego, colocamos aquí em, a ver, dice, ¿cuántas moles se producen a partir de 10,65 gramos de clorato de sodio? Ya, de uno, colocamos aquí 10,65 gramos. Y acá, bueno, el X, ¿no?
y la respuesta se supone que nos debe salir en moles. Entonces, tendríamos que aplicar RR3 simple, ¿no? Chicos, si pueden por ahí me apoyan con el cálculo, que sería 23 más 35,5 más 48. Todo eso lo multiplican por 5. A ver. 48 más 23 sería 71. 31 más 35,5. 106,5 por 5. Ya, 532,5. Ya, gracias, Liz. Entonces, colocamos aquí 532,5 sobre 10,65. Colocamos aquí los 6 moles y aquí X moles. Ya, entonces, aquí le podríamos simplificar, ¿no? Se supone. Aquí sería 1 y aquí sería 50. Entonces, esto nos quedaría de esta forma. 50 es igual a 6 sobre X. Y X sería igual a, 6 sobre 50. Aquí abajo lo multiplican por 2, aquí arriba también lo multiplican por 2. Y al final le saldría lo siguiente. De que X es igual a 0,12 moles. Y esa sería nuestra respuesta. Sí se ve, ¿no? No sé qué pasó ahorita que se puso negra la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí, listo. Ya, entonces la respuesta aquí sería C de caso. Ujú. Entonces, chicos, ¿comprendieron hasta ahí este proceso que se llevó a cabo? Ya saben, si han entendido, lance su ¡sí! Si no, lance su pregunta. Sí. Ya, nice. Sí. Ya listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces la pregunta 1 ya está contestada. Veamos la pregunta 2, que bueno, es una pregunta del último proceso de admisión, 2022-2, y el tema es nomenclatura de ácidos carboxílicos. Pregunta ya, 90. Indique el nombre correcto del siguiente compuesto orgánico oxigenado, que obviamente, bueno, es un óxido carboxílico, por la función oxigenada que podemos ver acá. Entonces, bueno, ¿qué nos dice 90C? Ya, a ver, veamos ahorita si sale la C. Aquí la regla nos dice de que primero tenemos que comenzar a nombrar toda esta cadena comenzando por la función oxigenada. Entonces colocamos aquí, primero comenzamos a nombrar por la función oxigenada, ¿no? Que en este caso sería el ácido carboxílico. Ya, entonces comenzamos a nombrar nomás. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, entonces ya podemos ir descartando la A y ya podemos ir descartando la D. Porque, bueno, aquí el carbono que está unido a este ciclo es el carbono 4, ¿verdad? Entonces, la A y la D descartadísimas. Luego, aquí vemos de que está unido a un ciclo, ¿verdad? Ya, sin caso, y el hecho de que esté unido a un ciclo hace de que ya lo tengamos que poner en el nombre, ¿no? Y ya está aquí. Si estuviéramos en la admisión de frente, pues marcaríamos la C, ¿no? Aparte de que este ciclo tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces ya obviamente sería ciclo etzil, hexanoico. Hexa, ya pues, porque hay 6 carbonos. Ano, porque bueno, es un alcano, ¿no? Tiene solamente enlaces simples. Un enlace, un enlace, un enlace, no hay dobles ni triples. Y termina en oico, que obviamente es parte del compuesto orgánico correspondiente a los ácidos carboxílicos. Entonces la respuesta sería la C. Ujú. Así se resolvería. ¿Todo bien, chicos, con esta pregunta? ¿Se comprendió? ¿Todo Uchi? Nice. Nice, nice. Sí. Bueno, chicos, ya. A ver, pasemos a la siguiente pregunta que está por acá. 2000, ya. Esta es una pregunta que recién ha venido. El tema es extracción de minerales. También es un tema fijo, porque, bueno, ustedes sabrán seguramente por economía eh, de que bueno, la actividad económica que más cobra relevancia aquí en el Perú es la minería, ¿no? Entonces, obviamente a San Marco le va a gustar preguntar esto. Esto es claro. Entonces, dice, en el Perú, con el fin de obtener metales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo, molibdeno, entre otros, se producen diferentes tipos de minerales. Y para concentrarlos se desarrollan procesos físicos, químicos, físico-químicos y biológicos. Identifique los principales procesos que se realizan en nuestro país para la extracción del oro. Ojo, extracción del oro. Entonces, veamos por aquí. Eh, Me dicen de que la respuesta sería la letra B. Ya, veamos por qué. Mm, Esta es una pregunta datera. Hay que ser sinceros. Es una pregunta datera de que, bueno, pues prácticamente si no sabes mucho de teoría te puedes marear un poco. Especialmente por esto, miren. En la A, tostación. ¿Cómo va a ser tostación si la tostación se aplica solamente para los sulfuros? Se quita el sulfuro de un elemento y ya pues de frente se queda descartadísimo. La calcinación, ni qué decir. Ya, pasemos a ver, dejemos la letra B por un momento. Biolixiviación. Miren, en el caso de la biolixiviación, aquí se utilizan bacterias para poder obtener los metales, pero no es el caso del oro. En electrólisis, no se utiliza electrólisis, sino esto de acá se utiliza para el cobre. Entonces no puede estar acá. Entonces se descarta. La molienda, la flotación tampoco, pues no va a pasar esto. Ni que queramos romper el oro, ni nada por el estilo. Flotación, no, nada que ver con el agua. Entonces, la respuesta sería la B, cianuración y amalgamación. Y veamos por aquí a qué se refieren estos nombres por acá. La cianuración. Bueno, un momento, voy a insertar una imagen para que se pueda decir bien esto. En un toque. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el proceso de cianuración. Aquí, bueno, tenemos el oro y tenemos el cianuro de potasio. Entonces, se lleva a cabo esta reacción junto con el agua y junto con el oxígeno y ya pues se va a formar este compuesto que encontramos aquí, más el hidróxido de potasio. Esta sería una reacción de desplazamiento simple. Sí, sería una reacción de desplazamiento simple. Y luego se va a llevar un proceso de reducción. Un proceso en el que se va a tratar de liberar este oro
de este compuesto que está aquí. Y aquí se va a quedar el oro solo y así se va a obtener este metal. Y por otro lado se va a obtener este relave minero de acá. Este es el proceso de cianuración, que se utiliza cianuro. Después tenemos la amalgamación, que bueno, es un proceso, digamos que más sencillo, que se utilizaba desde hace mucho tiempo, de la época del virreinato, más o menos de la época del virreinato, en la que bueno, cobra importancia el mercurio, ¿no? Y se le añade al oro. Entonces, claro, el mercurio, lo van a juntar y se va a producir una amalgama. Una amalgama, ¿ya? Y al producirse una amalgama, lo que van a hacer es suministrar 600 grados centígrados de calor. De tal forma de que al final el mercurio se va a liberar en forma de gas y va a dejar, digamos que como residuo, el oro para que lo podamos obtener. Este es un proceso que contamina bastante, hay que decirlo, contamina bastante, pero es algo de que pues no se practica ahora tan a menudo, pero antes sí se practicaba bastante. Listo. A ver, pasemos ahora con esta pregunta de acá, que es el tema de estequiometría. Este es del área C, en el proceso 2022-2, en el examen del 2 de abril. Sí, 2 de abril. La pregunta es un poco larga, así que bueno, les voy a dar 2 minutos para que la puedan leer, para que la puedan procesar, y que si les sale clave ya pues la mandan por aquí. Ya, entonces los espero unos 2 minutos. Ya, ¿cómo van, chicos? ¿Qué les parece la pregunta? ¿Está difícil? ¿Está operativa? ¿Está sencilla? Porque la verdad, si yo viera esta pregunta en el examen de admisión, bueno, se resuelve, ¿no? Pero tomaría un poco de tiempo, te quitaría un poco de minutos. La D no dice Fabricio. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Fabricio es el único que ha lanzado su clave. Dun, dun, dun. I'm burning through the sky. Yeah, 200 degrees, that's what they call me, Mr. Fahrenheit. I travel at the speed of light. Lo tiraste, bebecita. ¿De verdad? No me lo puedo creer.
Me olvidé. Pido perdón. Pido perdón. Me voy a enfriar. Ya, si vuelve a salir B, ya, ahí somos. A ver, bueno, al parecer solamente Fabricio por el momento ha lanzado su clave, no se preocupen. A ver, veamos cómo se tendría que resolver esto. Pregunta 93. La hematita es utilizada como materia prima para la obtención del hierro elemental. En la industria se procesa en hornos eléctricos a temperaturas elevadas. Bien, entonces tenemos esto por acá. Este compuesto, el trióxido de hierro más el monóxido de carbono más el hierro más el dióxido de carbono. Ya. Considerando la ecuación química, convierte en forma secuencial los espacios libres de cada uno de los enunciados. Y a ver, ¿qué nos dice? Al reaccionar 800 gramos de dióxido férrico con 20 moles de monóxido de carbono, se tiene un exceso de... Ok, ya a ver. Y nos dan aquí como dato de que el peso fórmula del, del dióxido de hierro es 160. Entonces, veamos cómo se resuelve esto. 800 gramos ya con tiene un exceso de ya. Entonces, si aquí hay un mol de óxido férrico, bueno, con 160 pesos fórmulas de óxido férrico se va a producir 3 moles de monóxido de carbono. Esto es lo que nos da a entender a nosotros, ¿verdad? Entonces colocamos esto por aquí. Copiamos lo mismo. Y hacemos esto. 160 produce 3 moles. Y nos dicen, al reaccionar 800 gramos de óxido férrico, ya, 800 acá. Y con 20 moles de monóxido de carbono se tiene un exceso de... Ya entonces nos piden el exceso que se va a producir. Entonces, prácticamente el valor real es esto. Lo que realmente se va a producir. Entonces, hacemos esto, pues... regla de 3 simple es igual a... Esto se va. 16, 1. Aquí sería 5, ¿no? Entonces, X es igual a 15. Entonces se va a producir 15 moles. Y aquí nos dice que va a haber 20 moles de monóxido de carbono. Entonces, restamos nomás, pues, ¿no? 20 menos 15. 5 moles de exceso. Ya, entonces descartado el A. Y descartado la C. Nos quedaría la B y la D. Luego tendríamos la segunda preposición. ¿Qué nos dice esta preposición? Se produce 6 moles de dióxido de carbono cuando el rendimiento es de 80% al añadir. Ya, aquí había una fórmula que era la del rendimiento, que el porcentaje de rendimiento es igual a el número de moles real sobre el número de moles teórico por 100, ¿no? Por 100. Entonces lo calcularíamos, ¿no? Nos dice, se produce 6 moles. Ya, miren esto, por lo general siempre en el dato te van a dar el número de moles real, casi siempre. Y aquí nos da el porcentaje de rendimiento. Entonces reemplazamos nomás. 80% es igual a 6 moles. Y aquí abajo ponemos el mole teórico. Teórico por 100, ¿no? Entonces, 80 sobre 100
es igual a 6 sobre n%. Tendría que ser algo así, ¿no? Y entonces dividimos. Aquí sacaríamos, sacaríamos mitad 4, mitad 3. Y este 10 pasa a multiplicar acá. Este n pasa acá. 30 sobre 4. Aquí era 100%, ¿no? Sí, 100%. 100%. Bueno, como 100% sobre 100, esto se va, ya no lo consideramos. Y aquí saldría 7,5. Este sería el número de moles teórico. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos. Y ahora nos dice, con el rendimiento, ok. El 80% en añadir. Ya. Entonces lo que luego tendríamos que pasar a hacer es lo siguiente. Se supone de que el reactivo limitante sería el óxido férrico, ¿no? Que nos dan como dato que es 160. 160, bueno, peso fórmula. Y estos 160 va a producir 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, pasamos estos datos por acá. Y nos quedaría de esta forma. Colocamos 160. Bueno, peso fórmula. Nos va a producir 3 moles de dióxido de carbono. Entonces tenemos que hallar ahora cuánto de hierro vamos a obtener si aquí habrían 7,5 gramos de dióxido de carbono. Entonces, hallamos pues X. Ahí, chicos, me podrían ayudar con el cálculo. ¿Cuánto saldría X? Me parece que tendríamos que multiplicar por 2,5. En tal caso, 360 más 80, 400. Ajá, 400, ya, está bien. 400 gramos. Ya, entonces, ya, tan solo aquí, con tan solo esto, saldría ¡Bebecita! Prrr, y saldría la B. ¿Sí, no? Sí, saldría la B. XD, XD. Pero claro, a ver, dice al final, agente reductor. A ver, esto está interesante. Le meten un poco aquí de Redux. Le voy a bajar esto un poco el tamaño, el size. Y a ver, ¿qué nos dice por acá? Aquí tendría menos 2, aquí más 3, aquí menos 2 y aquí más 2, aquí 0, aquí menos 2 y aquí más 4. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Comparemos el hierro, por ejemplo. Tiene más 3 y aquí tiene 0, entonces ha ganado electrones. Entonces se ha reducido. El hierro se ha reducido. Esto lo convierte en el agente oxidante. Luego, tenemos el monóxido de carbono, que ha pasado de más 2 a más 4, es decir, ha perdido electrones. Y al perder electrones se oxida. Y al oxidarse se convierte en el agente reductor. Utilizando esa lógica, en el proceso, el óxido de reducción, el monóxido de carbono es el reactante considerado como agente reductor. Agente reductor. Entonces ya, pues, ni modo. La clave es la de ¡Bebecita! Prrr.
Lo hice 2 veces, por si acaso, porque me faltaba una por esa pregunta. Esa pregunta de acá. Así que, a ver, reducimos esto y ya lo logramos responder. A ver, voy a insertar ahorita las preguntas que faltan. Viene ahorita una pregunta de contaminación del agua, que también es un tema, digamos que recurrente. No tanto como otros temas, por ejemplo, electroquímica, estequiometría, química orgánica, pero igual puede venir. ¿Qué nos dice por acá? Ya dice, el proceso de eutrofización está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, que da como consecuencia el crecimiento exacerbado de plantas y algas. Identifique los tipos de contaminación que causan el fenómeno de eutrofización de las aguas. Ujú. Tendríamos que identificar de la 1 a la 4 cuáles serían las causas de la eutrofización. Entonces me dicen, chicos, ¿cuál sería su clave? La me dice Samira. Ujú. Sería la 2, la 3 y la 4. Y a ver, qué dicen los demás? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A. Hani dice la A. Y a ver, veamos por acá. Dice, contaminación por metales pesados producto de la minería. No. En el proceso de eutrofización se supone de que las plantas van a ganar nutrientes y van a crecer mucho más. Pero los metales no harían eso. Es más, puede llegar algunos a ser nocivos para la vida de las plantas. Pueden morir en lugar de seguir creciendo. Entonces, la uno definitivamente no. A ver, ahora que ya pasó la pregunta, subir un poco el tamaño de esto. Esta no sería. Entonces, descartada la C y descartada la B. Nos quedarían estas dos. Contaminación agrícola por el uso de fertilizantes. Claro, claro. En el caso de los fertilizantes, bueno, se utilizaría el fósforo y pues el fósforo es un elemento que haría de que las plantas y las algas crecieran bastante. Contaminación por abandono de residuos forestales en los ríos. Claro, sí. Si hubieran residuos, esperen, volvió a ocurrir lo mismo. Ya, ahora sí. Nitrato. Ajá, nitrato. Y ahora sí. Ya la 3. Entonces la 3 también la podríamos considerar. Entonces está entre la A y la D de nuevo. Contaminación atmosférica por óxido de nitrógeno y azufre. Contaminación atmosférica por óxido de nitrógeno y azufre. ¿Están seguros, chicos? Creo de que en este caso, si hubiera contaminación atmosférica, pasaría lo contrario, ¿eh? Bueno, si habría contaminación, primero de que no permitiría el crecimiento de las plantas y de las algas. Sí, el óxido de nitrógeno y el azufre. Claro, claro, sucedería totalmente todo lo contrario. Sí. Es más, nosotros podemos ver de que, por ejemplo, en países donde hay altas cantidades de gases gays, hay pocas áreas verdes. Eso no ayuda. Y al haber también estos, ¿cómo se llama? Estos gases, no va a permitir muchas veces que la luz llegue a las plantas y que puedan continuar su crecimiento. Entonces, esta no sería.
La respuesta es la D. Si han dicho la A, no se preocupen, chicos. No se preocupen, de verdad. Sí. A cualquiera no le podría pasar. Simplemente es recordar un poco de la teoría. Y muchas veces en las preguntas de eco, como lo dijo Alejandro, tenemos que usar un poco la lógica también. Sí. No es tanto memorizar datos. Así que, a ver, pasemos a la otra pregunta que corresponde a nomenclatura inorgánica. O sea, por acá. Ya, algunos elementos forman más de dos iones poliatómicos diferentes que contienen oxígeno. Para nombrarlos, además de los sufijos, se usan prefijos. Establezca la correspondencia correcta del oxanión con su nombre respectivo, un oxanión. Es decir, que va a tener carga negativa. Ya, entonces, a ver, chicos, por sus conocimientos de oxoaniones, ¿cuál sería la clave? Casita, ya. Con el clorato sale. A ver, vamos a ver ahorita. Ya, se dicen. Ya ver, entonces, aquí hay algunas cosas que tenemos que recordar, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, de los iones, si, a ver, si termina en oso, si el ácido termina en oso, bueno, obviamente se le ha tenido que quitar un hidrógeno, ¿verdad? ¿En cuánto va a terminar su respectivo ion? Hito. Muy bien, va a terminar en hito. Y si es ico, pico de pato. Claro, está bien. Pato. Ya un ratito voy a conectar mi laptop y ya está. Ya está, ahora sí. Entonces tenemos esto que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí vemos de que interviene mucho el cloro, ¿no? Recordemos de que en el caso del cloro va a trabajar con esta oxidación de +1, +3, +5 y +7. Si utiliza este, va a comenzar por hipo y va a terminar por oso. Si utiliza el segundo, va a terminar en oso. Si utiliza +5, va a terminar en ico. Y utiliza +7, va a comenzar por per y va a terminar en ico. Así es la forma en cómo tendríamos de que formar un compuesto. Ajá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Veamos, hipoclorito. Entonces, esto ha tenido de que ser HCl O2, porque comienza por hipo, ¿no? Aquí trabajaría con esta oxidación de -2, aquí +1, aquí +1. ¿Estoy bien? No, ¿verdad? Esperen. Aquí trabajaría con -2. Aquí trabajaría con +3. Ya. Ajá, trabajaría con +3. Un ratito voy a mover esto. Eso. Lo voy a poner por acá. Entonces, ¿esto qué llegaría a ser? Esto llegaría a ser terminenoso, ¿no? Entonces sería clorito. Clorito. Sería ClO2.
y aquí que sería el anión, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos? Esto estoy haciendo al azar por si acaso. HCl o 4. HCl o 4, que bueno, tendría que corresponder a esto, ¿no? Entonces aquí sería menos 2, aquí más 1, y aquí trabajaría esto con más 7. Más 7. Entonces sería el perclorato. Perclorato. ¿Ya? Ujú. Ya, sería eso, perclorato. Y entonces su respectivo anión sería Cl o 4. Ujú. Ya, ahora sí. Disculpe. Perclorato, ya. Luego tenemos este elemento de aquí, que sería HCl O, que bueno, aquí sería menos 2 más 1 y aquí más 1. Si el cloro trabaja con más 1 sería hipoclorito, si le quitamos un hidrógeno, claro. Hipoclorito. Lo sacas de frente, ¿no? Con el nombre. Se mantiene el hipo. Y ya, pues el anión sería Cl O. Aquí menos, aquí también sería el menos. Y aquí en este caso sería HCl O3 y ya pues le quitas un hidrógeno y sería menos 2, aquí más 1, aquí trabajaría con más 5. Trabaja con más 5, terminaría en ico, entonces sería clorito. Sería ClO3. Entonces tendríamos que relacionar, ¿no? Clorito. Este sería la D. Este sería hipoclorito, este sería la A. Este sería el perclorato que está en la C. Y este sería el clorito, que se estaría en... Esperen, ¿qué? Clorato. Ese sería clorato, ¿no? Termina en ico, con más 5. Ese sería La el... 4 sería la B, sería clorato. Ya, gracias. Clorato sería clorito. Entonces, clorato este sería la B. D, C, A, B. La letra C, de casita. Listo, entonces resolvimos esto. Como dijo Fabricio, esto pudo haber tomado menos tiempo, pero he querido de que, bueno, ustedes sepan de dónde nacen estos opcioniones. Le hemos sacado provecho a esta pregunta. Entonces, a ver, pasemos a la siguiente pregunta, que ahorita voy a insertar y corresponde al tema de solo jugué con los EO. Bueno, también si puedes hacer eso y te sale la respuesta, muy bien. También puedes jugar con eso. Sino de que a veces es bueno tener una buena base para poder hacer ese tipo de trucos. Ya tenemos esta pregunta que de 2022-2, el tema es electrólisis. ¿Qué nos dice? Al someter a electrólisis la solución acuosa de sulfato de cobre, el agua se oxida de acuerdo con la siguiente reacción. ¿Cuántos litros de oxígeno gaseoso a temperatura y presión normales se liberan en el ánodo al hacer pasar una corriente de 2,5 amperios durante 50 minutos? Ya, a ver. Prácticamente en este tema de electrólisis tendríamos que utilizar las leyes de Faraday. Faraday, claro. Entonces, recordemos un poco la primera ley de Faraday.
primera ley de Faraday, que nos dice de que la cantidad de carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. La intensidad de corriente se mide en amperios y el tiempo se mide en segundos. El kit, claro, el kit. Ujú. Y ya después también nos mencionan de que un Faraday equivale a lo siguiente. Un mol de electrones también equivale a 96.500 Coulomb. Y esto equivale a un equivalente gramo, si no estoy mal, un equivalente gramo de sustancia. Un equivalente gramo de sustancia. Listo. Entonces, a ver, veamos la ecuación química, que es así. 2 más 4H más 4 electrones. Nos dice, ¿cuántos litros de oxígeno gaseoso a temperatura y presión normales? Ojo, aquí se les tiene que venir a la mente de una 22,4 litros. Si no dicen a temperatura y presiones normales. Se liberan en el ánodo al hacer pasar una corriente de 2,5 amperios, los amperios, durante 50 minutos, los cuales lo tendríamos que pasar a segundos. Entonces, veamos cómo hacemos por aquí. Ya. Entonces, a ver, nos dice de que todo se lleva a cabo en condiciones normales. Entonces, si aquí el agua está en estado líquido, ya pues colocaríamos aquí. Aquí el 2 es indiferente, de todas maneras va a ser 2,4 litros. Luego, por la ley de Faraday, aquí vemos de que hay electrones, ¿verdad? Entonces, al haber electrones, vamos a tratar de convertirlos a Coulomb. Sería 4 por 96.500. Listo, 96.500. Y nos dicen cuántos litros de oxígeno gaseoso. ¿Cuántos litros de oxígeno gaseoso? Temperatura y presión normales. Ya, entonces colocamos aquí X, que sería lo que nosotros queremos hallar. Pero no estaría en el agua, ¿no? Estaría acá, pero. Sí, debe estar en el oxígeno, ¿no? Tienen razón, tienen razón. Esto debe estar acá. Cool. Sí, a cualquiera le puede pasar allá. Ahora sí. Si en caso, si hubiera sido en el agua, ya hubiéramos multiplicado por 2. Claro. En el caso del oxígeno, ya lo dejamos así. Entonces, aquí colocamos lo que no dice la ley, ¿no? Nos dice 2,5 amperios durante 50 minutos. Ya. Vamos aquí, 2,5 por 50 por 60. Ahórcame. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sale la A? Ya, si sale la A, yo les creo, porque pucho operar todo esto ahorita. Ya. Según Fabricio, le vamos a creer. Sale 4,35. Por 10 a la menos 1. Y bueno, si lo aplican esto en la calculadora, seguramente les habrá salido así, supongo, ¿no? 0,435. Ajá. Y ya. A mi calculadora. Me acuerdo de que en una clase, creo que la última clase que di en Cicleros Anónimos, yo operé todo en mi iPad y al costadito puse una calculadora. Sí, increíble. Pero ya.
Entonces, listo, tenemos que la respuesta es la A. Ujú. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la contaminación del agua. Yo creo que estos temas de contaminación del agua, también, por ejemplo, en biología, por ejemplo, en el tema de ecología, viene bastante, bastante, porque, bueno, ustedes saben de que estamos muy mal a nivel de contaminación y pues también los países han comprometido a cumplir ciertas normas que se han establecido a nivel internacional, así que supongo de que San Marcos se quiere enfocar bastante en eso, así que supongo de que va a seguir viniendo, sí, va a seguir viniendo este tipo de temas. Sí. A ver, dice, las aguas residuales domésticas que se descargan en los ríos y lagos contienen gran cantidad de materia orgánica y el resto de detergentes. Estos últimos, además de otros aditivos, contienen trifosfato de sodio cuya hidrólisis origina fosfato. Esa vino. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo también me acuerdo. Este es del 12, ¿no? Del 12 de marzo. Del 12 de marzo. Ya. El cual es un nutriente vital que promueve la proliferación de algas y plantas acuáticas que consumen grandes cantidades de oxígeno, haciéndolos menos disponibles para los demás seres vivos. Ok. Al respecto se puede afirmar que la eutrofización, perdón, es el proceso a consecuencia del cual, ya lo habíamos visto antes, ¿no? No es de los peces, tiene que ser de las algas, tiene que ver con plantas o algas. Pues está entre la B y la D. Se nutren de, ujú, aquí nos mencionan, contienen trifosfato de sodio cuya hidrólisis origina fosfato, el cual es un nutriente vital que promueve la proliferación de algas y plantas. Ya no dice acá. La respuesta es la de Tadito. El texto lo dice, sí. Solamente con leerlo, 20 puntazos que te llevas de una. Y sí, es del área A. Increíble, ¿no? Más 20.000. Mi área, sí. En mi caso era mi área. Ahora he decidido cambiarme a Dancito, al igual que Alejandro Gerard. Go Dance. ¿Tú también, Fabricio? Nice. Go Dance. Tremendo. Ya, vámonos todos a danza. Vamos todos ahí. De una ingresamos. A ver. Hacemos otra pregunta. Bueno, no la voy a poner en otra diapositiva porque es cortita. Es el tema de propiedades físicas y químicas. Es uno de los primeros temas que se ve. Go, go, go. Veamos por acá. Los cambios físicos se diferencian de los cambios químicos en que estos se modifican la composición de los reactantes o forman sustancias nuevas. Sin embargo, es posible expresar ambos tipos de transformación mediante ecuaciones. Identifique el cambio físico o químico que representa cada una de las siguientes ecuaciones. Entonces aquí lo tienen. Y recuerden de que en los cambios físicos, aquí con rojo, no cambia la composición. En cambio, en el caso de los cambios químicos, sí cambia la composición. Ya, listo. Me dices la letra B. A ver, veámoslo ahorita. Aquí no hay un cambio de
composición. Entonces, bueno, de frente a este sería un cambio físico de una. Solamente se suministra 32 grados centígrados, perdón, grados Celsius, y ya pues no sería un cambio químico, sino un físico. Entonces la A queda descartada. Físico, físico, físico. Luego tenemos el zinc más este compuesto de aquí, que es el... Sí, eso también dice. Bueno, aquí sí ha habido un cambio, ¿no? Sí ha habido un cambio. Entonces es químico. Es una reacción de desplazamiento simple. Sí, este zinc va a pasar a tomar el lugar de la plata. Entonces es un cambio químico. En este caso de aquí, miren, esto seguramente muchas personas cuando respondieron esta pregunta habrán dicho, pucha, me imagino, ¿no? Me imagino. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Y ya pues habrán dicho, no hay ningún cambio de composición, es un cambio físico. Pero no es así. En estos casos no pasa eso, porque aquí hay 3 moles de este compuesto de aquí, y aquí hay un mol de este compuesto que está aquí. Son completamente distintos. Entonces ha habido un cambio de composición. Entonces esto es químico. En este caso de aquí, también ha habido un cambio de composición. Ajá, claro, son composiciones diferentes si las comparamos. Y aquí les pudiste haber suministrado, pero cambia. Entonces también es un cambio químico. La respuesta es la B. Si fuera estado físico, claro, ponte. Algo simple nomás. El agua, si estuviera en estado líquido, se le suministra cierta cantidad de, no sé, 100 grados. H2O en estado gaseoso. Eso ya pues sería físico de uno, porque no cambia la composición. En cambio, en estos 3 últimos ejemplos que hemos visto acá sí cambia. Ya, entonces pasemos a la siguiente. Y ya nos toca balance de la ecuación química. Toca balance. Que esta es una pregunta que vino en diciembre. Y también el primer examen de admisión que di. Primer examen de admisión. A ver, dice, la fosfina es un gas incoloro muy venenoso que se forma por calentamiento del fósforo blanco en hidróxido de sodio concentrado mediante la siguiente reacción. Entonces nos piden, balancee la ecuación y calcule el valor de la suma de los coeficientes estequiométricos. Ya, por lo que veo acá, vamos a tener que aplicar el balance redox. Por tanteo va a ser un poco tedioso. Entonces, hacemos eso, ¿no? Vamos aquí, P4 más hidróxido de sodio más agua. H2, PO2 más pH3. Ya, a ver, entonces, aquí colocamos el estado de oxidación. Aquí sería 0. Aquí todo esto, como es un hidróxido, sería -1. Aquí el sodio +1. Aquí -2, aquí +1, aquí +1, aquí +1. Aquí -2. Entonces, por lo tanto, aquí sería +1 también, ¿no? +2, +1, 3, 4. Sí, está bien. Y aquí sería +1 y aquí sería -3. Sí, sería -3. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Una de las formas más simples es, bueno, tendríamos que comparar el fósforo que está acá con los fósforos que están acá. Aquí se oxida y aquí se reduce. Entonces, veamos eso. Entonces, trazamos aquí una línea. Ya tenemos los primeros fósforos. Y lo siguiente sería acá. Subir un poco el tamaño de esto. Y ya. Tendríamos esto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí el 0 pasa a +1. Entonces ya ponemos un electrón. Mejor con otro color. Para que no se confunda. Ya, un electrón. Y luego aquí sería 3 electrones. ¿Sí? No le pongo más, menos porque es irrelevante. Entonces aplicamos mínimo como un múltiplo. Aquí sería 3. Y aquí sería 1. Entonces esto pasa acá. Colocamos 3. Y aquí le colocamos 1. Entonces ya se cumpliría, ¿no? Ya hacemos el método redox y lo que ahora nos tocaría hacer es el método del tanteo. En el método del tanteo primero se balancean los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y al final ya se dejaría los oxígenos. Entonces veamos por acá. Ya, los fósforos están bien. Aquí hay 1, aquí hay 3, por lo tanto acá en los productos hay 4 fósforos y aquí en los reactantes hay 4, entonces está bien. Ahora en el caso del sodio, aquí hay 3 sodios. Aquí también debería haber 3 sodios, entonces colocamos aquí el 3. Ya, a ver, aquí habrían 3 hidrógenos. 3 hidrógenos más 2 hidrógenos, 5. Y aquí habrían 6. 6 más 3, 9. Entonces aquí tendríamos que colocar 3. 3 más 6, 9. Ya, los hidrógenos están balanceados. Creo que ya todo está balanceado, ¿no? También los oxígenos. Aquí habían 3 oxígenos, 6 oxígenos. Y habrían 2 por 3, 6 ya. Está balanceado todo. Dice, balancea la ecuación y calcula el valor de la suma de los coeficientes estequiométricos. Entonces sumaríamos, ¿no? 1, aquí lo voy a poner un por si acaso, 1 más 3 más 3 más 3 más 1, y todo eso nos daría 9, 11. La respuesta es la C. Hasta ahí, chicos. Todo lo que hemos hecho. ¿Está claro? Ya saben, las de su ¡sí! Se han comprendido. O su XD, lo que quieran. ¡Sí! Ya. Estamos Gucci entonces. Ya. ¡Sí! Ya. Entonces, hacemos ahora con otro problemita de electrólisis. Que bueno, también tendría que ver con la ley de Faraday. Dice, para describir cuantitativamente la relación... Ratito. Y ahora sí. Para describir cuantitativamente la relación entre la cantidad de electricidad usada y el número de moles de electrones que se intercambiaría durante la electrólisis, se considera que un mol de electrones equivale a 96.500 Coulomb. Calculen los moles de electrones que son suministrados por esta cantidad de Coulomb. Ya, esto se haría por regla 3 simple, ¿no?
si un electrón equivale a 96.500 Coulomb, ¿cuántos moles de electrones equivalería 193 por 10 elevado a la 3 Coulomb? Entonces me imagino de que tenemos que hacer esta operación. Entonces aplicamos 16.500 sobre 193 por 10 a la 3. Ya, entonces Fabricio nos dice la D. Ya. Bueno, esto en otras palabras sería 193, 1, 2, 3. Sería el doble, ¿no? Multiplicamos por 2 nomás. Por 2. Por 2. Entonces, aquí habrían 2 moles de electrones. Entonces, la respuesta sería la D. Sí, sí, así es más fácil. Sí, muy bien, Fabricio. Estamos cuchi. Ya, ahora viene un problema de cinética química, que lo vamos a resolver en esta misma hoja porque no requiere de operación matemática. Ya. Esta pregunta es de diciembre también. Si mal no recuerdo, del área... No sé si del área A o del área D. Pero bueno, la cosa es que vino. Soltando los hacks a Rafita. Obvio, obvio. A ver, nos dice. El gráfico muestra el perfil de energía que describe el comportamiento de una reacción de síntesis. Ojo con eso. Reacción de síntesis. Identifique la reacción que corresponde a dicha descripción. Ya, aquí la energía de los productos es mayor a la energía de los reactivos. Entonces, la entalpía no debe dar un resultado que debe ser positivo. Porque recuerden de que la energía de los productos, esto se calcula con la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Entonces, veamos por acá. Aquí hay una entalpía positiva y aquí hay una reacción de síntesis, ¿no? Porque recuerden que una reacción de síntesis es X más Y, que te va a dar XY. Entonces, esto está bien. Sí, la A sería la respuesta. Pero veamos lo demás. Esta, bueno, esta sí es una reacción de síntesis, pero la entalpía es negativa, entonces no. Aquí ni siquiera nos dan entalpía, así que por si acaso esto es radiación. Se suministra radiación y se separa, pero es una reacción de descomposición, así que no es lo que nos piden. También aquí hay una reacción de descomposición. Me imagino de que aquí se habrá llevado un proceso de electrólisis para separar el hidrógeno con el oxígeno. La entalpía puede ser positiva, pero nos piden una reacción de síntesis, no una descomposición. Entonces, esta no sería la respuesta. Al final nos quedamos con la A. Entonces, chicos, hasta ahí. ¿Qué les pareció? ¿Todo claro hasta ahora? Ya saben, le hacen su... ¡Sí! Si han entendido. Muy good, Rafita. Gracias, gracias, Fabricio. Sí. Sí. Nice. Entonces, a ver, pasemos por otra pregunta que sería el efecto invernadero. Aquí está.
efecto invernadero. Dice, los gases que se acumulan en la atmósfera generan el denominado efecto invernadero, porque al ser capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, contribuyen al incremento de la temperatura global de la Tierra. Establezca el valor de verdad o falsedad respecto de las afirmaciones relacionadas con los gases de efecto invernadero. En otras palabras, los gases gay. Samira dice la C. Ya. Hani dice también la C. Muy bien. Quinda más, quinda menos. Hasta ahorita solamente 2 han respondido. Fabricio también dice la C. Ya, a ver, veamos por qué. Dice, este fenómeno hace posible que la Tierra no sea un planeta helado. Claro, los gases de ahí van a hacer de que el calor interno de la Tierra se mantenga. Recuerden de que la Tierra emite calor, bueno, emite energía infrarroja, que bueno, mantiene el calor de la Tierra. A ver, voy a buscar una imagen. Regula. Ajá, regula. Entonces, a ver. Los rojos. Esta podría ser una buena imagen, tal vez. Veamos. Copiar imagen. Ya, aquí como pueden ver, a ver, el Sol va a emitir sus respectivas radiación ultravioleta, y el agua, perdón, la Tierra va a emitir rayos infrarrojos. Esta radiación, bueno, estos rayos infrarrojos van a ser retenidos por los gases que hay. Y va a formar una radiación a la atmósfera, haciendo de que y bueno, evidentemente la propia Tierra va a absorber esos rayos infrarrojos. Entonces, de esta forma se va a mantener el calor aquí en nuestro planeta. Y también digamos de que esto hace posible de que haya vida aquí en la Tierra. Entonces, esto sería verdadero. El calor liberado por la Tierra es retenido por los gases de invernadero. Claro, es retenido. Sí, es retenido. Verdadero. A mayor concentración de gay, la superficie de los glaciares se reduce. Claro, si hay mayor concentración de los gases gay, va a ser de que el calor de la Tierra, o sea, la temperatura, aumente. Y es de hecho lo que estamos viendo en el día a día. Los glaciares cada vez están más derritiendo. Pero voy a ver si puedo encontrar una imagen. Glaciares derretidos. A lo mejor glaciares antes y después. Y aquí hay una buena imagen. Entonces, miren por ejemplo esto. Evidentemente la contaminación en el 2012 va a ser mucho mayor que en la que hubo en 1913. Miren, estaba llenecito de hielo. Pero ahora por el aumento de la concentración de los gases gay va a haber mayor calor en la superficie. Y eso va a hacer de que este hielo desaparezca, pues. Y miren, solamente quedó esto. Terrible. Y ya pues, evidentemente, si nos ponemos a pensar en eso, esto sería verdadero. La respuesta es la C. Es triste lo que pasa,
La verdad es que muchas veces las personas somos tan individualistas, pensamos solamente en nosotros mismos, pero no nos ponemos a pensar en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ojalá en algún momento cambie eso, pero lamentablemente cada vez hay más población. Al haber más población se requiere de mayor uso de recursos y los recursos no son para siempre, son limitados. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Pero todo apunta de que va a pasar algo malo. Por lo general yo soy muy optimista, pero estos son datos científicos, son datos reales y bueno, hay que aceptarlos. A ver, pasemos a la otra pregunta que tiene que ver sobre química orgánica. Este es del examen anulado, creo. Sí, este es de marzo. Esto es de marzo. Ya que, a ver, veamos qué es lo que nos dice. Dice, uno de los métodos para producir alcohol etílico es la fermentación del azúcar por medio de la levadura. Aquí tenemos la ecuación química. Ya. Y se va a formar aquí un alcohol. Respecto del producto alcohol etílico, identifica la alternativa incorrecta. Ojo, incorrecta. Que está mal. Creo que al ojo podríamos decir de que esto es un alcohol primario. Sí, es un alcohol primario. A ver, le voy a poner una imagen. Alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Para que lo tengan en cuenta. Sí, evidentemente esto se ajusta. Perdón, esto de aquí, esta estructura, se ajusta a lo que nosotros estamos presenciando acá. Entonces, sí, sería un alcohol primario. Luego, tiene 16 electrones sigma enlazantes. Wow, en ese caso tendríamos que descomponerlo. Y ahora sí. Esto sería así, esto sería así, esto sería así y esto sería así. A ver, 16 electrones sigma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16 electrones sigma. Está bien. En su estructura tiene 6 enlaces, 7 enlaces sigma. Acabamos de contar de que hay 8. Ya, esta sería la respuesta. Su grupo funcional es hidroxilo. Ya, pues, por favor. Claro que es el OH. Ya, entonces la respuesta sería la C. De casita. Listo. Entonces ya tenemos eso. Voy a ver de qué trata la siguiente pregunta. Ya, es de estado gaseoso. A ver, veamos. Pasemos aquí a lo siguiente. Y voy a recortar la pregunta. Y aquí está. Dice, el argón es un gas raro e incoloro, usado en la fabricación de los focos de luz con el fin de retardar la vaporización de los filamentos de tungsteno. Considera el argón como un gas ideal y determina en atmósfera su presión dentro de un foco cuando se calienta a 85 grados centígrados y tiene una densidad de 1,9 gramos por litro. Y aquí nos dan los datos de R y, bueno, la masa molar del argón, que está en el argón 40 gramos por mol. Ya, entonces, esto creo que es del área, el área D. No sé si del área D o del área E.
que también lo he colocado porque, bueno, supongo de que algunos de los que estamos presentes podemos ir a estas áreas, otros a A. Bueno, eso ya depende. Pero también para poner más diversidad de preguntas, pues. Esto sería una pregunta de estado gaseoso. Y aquí tendríamos que utilizar el famoso pavo ratón. Ya, pavo ratón. Entonces, explicaríamos, ¿no? Nos dice, se calienta a una temperatura 85, ya. Temperatura es igual a 85 más 273. Sería igual a 358 Kelvin. Ya. Entonces, tenemos eso. También tenemos el valor de la constante R. ¿Qué más tenemos? Ya. Creo que no nos dan más datos. Solamente la densidad que está por aquí. Entonces, comencemos a tratar de hallar lo que nos piden, que en este caso sería la presión. Sí, su presión. Entonces, P por V es igual a 0,082 por 358 por N, que como nos da la densidad, vamos a expresarlo de esta forma. Ahorita vamos a ver por qué. La masa molar va a ir a la parte izquierda y el volumen va a ir aquí a la parte derecha, va a bajar. Entonces lo colocamos. Presión por masa molar 0,082 por 358 por la masa sobre el volumen. Que esto es la densidad. Entonces ponemos esto, presión por la masa molar que es 40. Es igual a 0,82 por 358 por la densidad que es 1,9. Me lo recuerdo. Sí, 1,9. Entonces, aquí aplicando todo esto ya podríamos hallar la presión. ¿Cuántos tendría, chicos? Si me podrían ayudar con el cálculo, please. A ver. .82 por 358 por 1,9 entre 40. 1,39441. Entonces la respuesta aquí sería la B. B de ¡Bebecita! Prrr. Muy bien. Entonces, no salió. Nunca puede faltar. XD. Ya a ver, tenemos ya esta pregunta, entonces pasemos a la siguiente. Ya, esta sería ya la última pregunta de examen de admisión. Para ya después pasar a las 3 preguntas que les dije de la CEPRE. Ahí está. Un tema que últimamente he visto que está viniendo, estructura atómica. Vino en el 2021, o sea, en el examen de diciembre. Sí, debió haber sido diciembre. Ya, entonces, veamos por acá. Los iones de un elemento se forman cuando sus átomos ganan o pierden uno o más electrones. Marque la alternativa que indica el número de electrones y neutrones respectivamente, correspondientes a los iones calcio,
y azufre en ese orden. Y aquí tenemos un catión. Y aquí tenemos un anión. Entonces, nos piden el número de electrones, ¿no? Ya, a ver. Teniendo en consideración esto, coloquemos la nota de que el calcio ha perdido 2 electrones y el azufre ha ganado 2 electrones. Ya, Fabricio nos dice que sale en la D. Ya, vamos a verlo ahorita. Se supone de que cuando un elemento está en su estado basal se va a cumplir lo siguiente, que el número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Pero cuando hay cationes y aniones, no va a pasar esto. Entonces colocamos aquí. Ya, nos piden el número de electrones y neutrones. Primero, veamos el caso del calcio. Electrones. Calcio. Ya. Calcio Z, que sería 20, pero ha perdido 2 electrones. Entonces tendría 18. 18 electrones, que, bueno, básicamente nació del 20 menos 2. Y en el caso de los neutrones, recuerden lo siguiente. Aquí es la nota 1 y aquí voy a colocar la nota 2. El número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. ¿Qué? ¿Qué fue? Más el número de neutrones. Sí, así sería. Y entonces el número atómico es igual al número de protones. Si lo restamos, vamos a hallar el número de neutrones. Neutrones. Ya, entonces, si llegamos a hacer eso, vamos a poder hallarlo. Entonces, 40 menos 20, lo cual está acá. 40 menos 20 da como resultado 20. Si tenemos ya estos dos datos de frente, marcaríamos la D si estuviéramos sin admisión. Pero bueno, veamos el caso del azufre, que sería un poco más de lo mismo. Electrones, a ver, sería 16 más 2, porque ha ganado 2 electrones. Entonces esto nos daría 18. Y en el caso de los neutrones, simplemente sería la resta. 32 menos 16, que sería 16. Entonces todo cuadraría bien. Tendríamos aquí un 18,20 y aquí tendríamos un 18,16. Los juntamos y ya sale la respuesta de. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Saben? Hace su... ¡Sí! ¿Se han comprendido? Todo bien. ¡Sí! Nice. Qué bueno, chicos, ya. Entonces ahora pasamos a unas preguntitas de la CEPRE. Del último ciclo, 2022-1. Ya, a ver, veamos por acá. El cianuro de hidrógeno es una sustancia gaseosa que fue muy utilizada en las famosas cámaras de gas, siendo muy tóxicos para los seres vivos a una concentraciones muy bajas. Con respecto al compuesto, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes preposiciones. Y a ver.
Dice, posee dos enlaces covalentes. Esto sería verdadero. Supone que el enlace es así. Y como todos ellos son no metales, claro, estaría bien. La segunda preposición. El enlace CH tiene mayor polaridad que el enlace CN. Ya por algo nos dan aquí la electronegatividad. Mientras mayor diferencia de electronegatividad haya, mayor será la polaridad. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es restar. Comparemos el CN. No, perdón, el HC primero. El HC. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí ponemos valor absoluto. 2,5 en orden. 2,1. Mira, 2,5. Nos daría 0,4. Y en el caso del CN sería 2,5 menos 3, que sería 0,5. Entonces nos dice, el enlace tiene mayor polaridad. Esto no. Este tiene mayor polaridad. Entonces esto sería falso. La molécula cumple con la regla de Lotetto. No. Con tan solo ver el hidrógeno, claro que no. Lo ponemos de esta forma. Hacer así, y al hidrógeno no se le puede poner más. Solamente el hidrógeno tiene capacidad de poder compartir los electrones. Entonces esto sería falso. Entonces sería verdadero, falso, falso. La respuesta es la A. Ajá, exacto, Fabricio. El hidrógeno solo dueto. Listo. Entonces terminamos con esta preguntita de la CEPRE. Y ahora pasemos con otras dos más. Hablando de la CEPRE, es curioso de que en el prospecto no hayan puesto las vacantes que hay. No, terrible. Terrible, terrible. No me imagino los chicos que ahorita están en la presa San Marcos y ya pues creo que ni siquiera han lanzado el cuadro de mérito, no sé, algo así escuché. Pero bueno, supongamos de que para medicina hayan 6 vacantes y el chico está feliz con su 7º puesto. No. Qué mal San Marcos. Pero bueno, son cosas que pasan. Y el ranking del segundo examen. ¡Wow! Increíble. Increíble, increíble. Pero bueno, esperemos de que eso se pueda solucionar. A ver, veamos por acá. El metanal es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de los aldehídos. Su masa molar es 30 gramos por mol. Al respecto determine el número de átomos de carbono y de hidrógeno, respectivamente contenidos en 60 gramos de metanal. Y aquí nos dan el número de Avogadro. Entonces, dedo. Ya, a ver, veamos por qué. Ya. Se supone de que el metanal es lo siguiente. CH2O. Y tiene como masa molar 30 gramos por mol. Y nos dice que calculemos el número de átomos de carbono e hidrógeno contenidos en 60 gramos de metanal. Entonces básicamente aquí multiplicamos por 2 nomás. Entonces aquí tendríamos 2 moles. Aquí solamente habría, a ver, que lo voy a colocar así, en rojito para que se note. Aquí habría un mol y aquí habría 2 moles. Ya, en tal caso, por lo tanto, 2 por el 1 chiquito que, bueno, ya sabemos que está aquí presente de por sí. Multiplicamos 2 por 1, habría 2 átomos.
de carbono. 2 por 2, 4. Habría 4 átomos de hidrógeno. Y esto lo multiplicamos por el número de Avogadro. 2 por 6 por 10 a la 23 y 4 por 6 por 10 a la 23. Hacemos todo esto y nos saldría 1,2 por 10 a la 24. Tengan cuidado con esto. Tengan mucho cuidado con esto. Porque bueno, chicos. Ya. Porque aquí han corrido una coma. Notación, claro. Y aquí más de lo mismo, 2,4. 2,4 por 10 a la 24. Entonces, comparamos y la respuesta sería la D. Y miren, en la A dice 10 elevado a la 23. Solamente por esto, la respuesta A no es la correcta. No es la correcta. La respuesta sería la D. Entonces, a ver, bajamos por aquí. Y veamos la siguiente pregunta que... Ah, no. Voy a Vamos a hacerla aquí. Porque se requiere de cálculo. Ya la última pregunta, chicos. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Las plantas generan oxígeno mediante la fotosíntesis, la cual se representa a través de la siguiente ecuación química. De esta de acá, que está aquí presente. Si se hacen reaccionar 528 gramos de anhídrido carbónico con 230 gramos de agua, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes preposiciones. Ya. Entonces, colocamos la ecuación por acá. 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua. Para dar glucosa, que se supone de que es el producto principal, eso nunca lo olviden, de la fotosíntesis. Y el desecho, bueno, así se le llama vulgarmente, es el oxígeno, es lo que nosotros respiramos. Bien. Y que se produce en la fase acíclica, si mal no recuerdo, el oxígeno. Y ya pues, nos preguntan, si se hacen reaccionar 528 gramos de anhídrido carbónico con 230 gramos de agua, determina el valor de verdad o falsedad. Ya. A ver, veamos por acá. 6 por 44. El 44 nos dan ya de dato que está acá. 6 por 44. Aquí sería 6 por 18. Aquí abajo colocamos 528, que también es de dato. Y aquí colocamos un X. Por el momento un X, porque queremos saber cuál es el reactivo limitante. Veamos si el agua lo es. Entonces, calculamos esto. ¿Y cuánto saldría? 216. 216 gramos. 216 gramos. Samina nos dice que sale la A. Ya, ahorita vamos a ver. 216 gramos. Entonces, si nos dice va a reaccionar con 230 gramos de agua. Wow. En tal caso, nosotros nos podemos dar cuenta de que 230 es mayor que 216. 216 es lo que se va a producir realmente. Y al haber 230 gramos de agua, eso lo convierte a él como el reactivo en exceso. Entonces esto es falso. Hay 14 gramos de dióxido de sodio, perdón, ¿qué hablo?
de dióxido de carbono que no reacciona. No, esto es falso. De hecho, hay 14 gramos de agua que no reacciona. 230, que es aquí de dato, menos 216, 14 gramos de agua. Aquí voy a poner, este es 1 y esto es 2. Veamos la 3. Se produce 2 moles de glucosa. Ya. Veamos esto por aquí. Recuerden de que para poder hallar eso, siempre tienen que trabajar con el reactivo limitante, que en este caso sería el dióxido de carbono. Entonces, ya, lo mismo, 644, 6 por 44 sobre 528 es igual a 18, no, a 180 sobre X. Esperen, no hay que poner 180. Se produce con esto, se produce un mol. Entonces, aquí sería X. X saldría 2, ¿verdad? Me confirman, porfa, chicos. Sí, saldría 2. Y entonces aquí colocamos 2 moles. Y iba a trabajar con esto ya, pero no. De frente ponen aquí el 1 y aquí el X. Esto sería entonces verdadero. Y la respuesta sería la A. Maravilloso. Increíble. Entonces ya, chicos, hemos cumplido con los 20 ejercicios, 17 exámenes de admisión y 3 de los últimos exámenes de la pre. Entonces, chicos, ya hemos visto preguntas para que más o menos se den una idea de cómo son el examen de admisión. Entonces, espero de que les haya gustado. Yo también me gustaría agradecerles por brindarme parte de su tiempo, porque sé que ahora que el examen va a ser en octubre, el tiempo de ustedes es muy valioso. Y pues que me brinden parte de su tiempo para poder escucharme, lo valoro bastante. Entonces, muchas gracias, chicos, y ya nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Suerte en todo, muchos ánimos y ya pues, como ya saben, y ahorita un San Marcos nos espera. ¡Sí! Esto para ustedes, afición. ¡Sí! Muchas gracias, chicos. Ya nos vemos.